Bueno, gracias por venir. Es un privilegio poder hablar la palabra de Dios nuevamente aquí en Alfa y Omega Bogotá. Gracias a todos los que están por primera vez en este lugar. Hemos estado haciendo una serie acerca de Jesucristo, de las diferentes unciones que el Señor tiene, porque la Escritura dice que Él es la plenitud en todo, que Él lo llena en todo. Y realmente el conocimiento de Jesús es lo que nos da acceso al reino de los cielos, porque Él es el verbo en la carne, Él es el todo de Dios. Así que hoy vamos a hablar de Jesús como el Cordero. Por 10 semanas hemos estado hablando de Jesús como el mediador, como el abogado, como el lavador. Y hoy vamos a hablar de Jesús como el Cordero. ¿Qué conecta la espiritualidad de Dios en este Cordero? ¿Qué es lo que hace Jesús como Cordero desde el punto de vista espiritual para que podamos acceder a lo que es la unción de este Cordero? Bueno, para poder hablar de Jesús como Cordero es necesario que expliquemos 5 fundamentos escriturales. Los voy a decir para los que les gustan tomar nota y los vamos a ir desarrollando. Es necesario hablar de la ley, del pecado, de la conciencia, del sacrificio y de la gracia. Estos 5 fundamentos forman parte de lo que son el rompimiento de las maldiciones generacionales. Están predicadas y a veces hay personas que dicen que las maldiciones generacionales no existen, que eso es algo que quedó en la ley, que somos nueva criatura, que cuando recibimos al Señor Jesús todo esto se rompe. Pero si fuese así, les voy a preguntar, ¿por qué cuando vamos a una consulta médica, lo primero que el médico hace es decir cuál es el historial de su familia? ¿Hay alguien que haya muerto de cáncer? ¿Hay alguien que haya muerto de enfermedades coronarias o renales? Es porque ellos saben que dentro de la sangre, de la estructura congénita del ser humano, hay una herencia. Y esto no es solamente físico, es también espiritual. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista espiritual? Cuando nos damos cuenta que familias enteras tienen un patrón, por ejemplo, de mujeres que se quedan solteras, que se les muere el esposo, a la abuela, a la tía, a la sobrina, a la nieta, todas tienen este patrón. O hombres que están en ruina, que dicen, mi abuelo tuvo mucho dinero, después mi papá, después yo llegué a tener y ahora estoy arruinado. Y entonces esto es un patrón que no te lo preguntaría el médico en la consulta, pero que nos damos cuenta que hay una forma reiterada, porque a unos no les pasan unas cosas y a otros otras, sino que se repite el mismo patrón. ¿Sí? El abuelo que era orgulloso, el papá que es orgulloso, el hijo que es orgulloso, que la ira le destruyó todas las cosas y son siempre los mismos patrones. Esto se llama iniquidad, se llama maldiciones generacionales y es un lazo, es una cadena que está en la sangre. Ustedes saben que cuando se forma un bebé en el vientre de la madre, lo primero que se forma es un punto de sangre. La escritura dice que dentro de los huesos hay un aceite y dice, entró como maldición entre los huesos la iniquidad. Entonces, eso que está dentro de los huesos, los que nos escuchan por internet, que saben que son médicos, pueden confirmar que lo que está entre los huesos, ese aceite se llama la médula ósea. Y ahí está la información congénita de cada persona. Entonces, ciertamente hay una transferencia espiritual, así como se hereda el color de los ojos, se hereda la estructura, la fisionomía, así se hereda también el ámbito espiritual. Y es por esto que tenemos que conocer a Jesús como Cordero, porque solo la sangre puede destruir la iniquidad. Ahora, vamos a comenzar a poner una estructura bíblica dentro de nuestra enseñanza de hoy. Capítulo 3 del libro de Génesis. El capítulo 3 del libro de Génesis habla de la desobediencia del hombre. Todavía no podemos hablar del todo como pecado porque no se había entregado la ley. Así que simplemente Dios le había dado al ser humano una instrucción de cómo debía comportarse dentro del huerto del Edén y él desobedeció. Por eso el capítulo se llama así. Génesis 3:8 dice lo siguiente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Ellos ya habían desobedecido, hicieron lo que Dios dijo, no lo hagas, y se escondieron. Quiero que sepan que cuando una persona se esconde es porque hay desobediencia. Si usted tiene un niño pequeño y se da cuenta que él está escondido, bueno, tenga la seguridad que algo partió, algo rompió, algo tiene escondido por algún lado, algo hizo. Solo cuando nos escondemos de la presencia de Dios es cuando nos sentimos indignos
de acercarnos a Él, porque de una u otra manera sabemos que hemos hecho algo que no está bien. Y el enemigo es quien pone en el ser humano el deseo de esconderse. Porque siempre que vengas a la presencia de Dios, no importa lo que hayas hecho, vas a ser restaurado. Pero uno de los engaños de Satanás es producir en el corazón del ser humano ese temor para que yo me esconda, ese temor para que yo no vaya a la presencia de Dios. Porque si voy, siempre voy a ser restaurado. Entonces, fíjense, dice que ellos se escondieron. Pero el verso continúa diciendo lo siguiente. Génesis 3, del 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Fíjense las cosas que hay en este verso. El Señor los está buscando. Ellos tenían una comunión con Dios, porque dice que Él se paseaba abiertamente, que hablaba con ellos, pero ahora el Señor les está diciendo, ¿dónde están? Y la respuesta de Adán es, me escondí porque tuve miedo. Esta es la primera mención de la palabra miedo en la Escritura. Recuerden que hay una ley de interpretación bíblica que se llama la ley de la primera mención, donde esa primera vez que se menciona algo te da como una interpretación de lo que va a venir en lo sucesivo. Y dice que él tuvo miedo. Él estaba abiertamente en una comunión con Dios, pero ahora dice que tengo miedo y me escondí. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó lo que estás hablando? Ustedes han visto a veces un niño cuando llega del colegio que habla una palabra que no se la enseñamos nosotros. Recuerdo una vez haber llevado a mi sobrina pequeña a un lugar y había un español ahí diciendo farsante. Y ella nunca había escuchado esa palabra y llegó a la casa y la mamá la mandó a hacer algo y ella dijo farsante. Y nos volteamos todos a verla. ¿Quién le enseñó esa palabra? ¿De dónde la sacó? Era una niña pequeña. Entonces, esto fue lo que pasó con el Señor. Cuando el Señor escucha a Adán diciendo que está desnudo, porque dice que él estaba con su mujer, estaban desnudos los dos y ninguno tenía vergüenza el uno del otro, pero ahora estaban escondidos porque estaban desnudos. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó eso? ¿De dónde lo sacaste? Se había dado cuenta que Satanás había intervenido. Y ahí mismo el Señor le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Ahí mismo el Señor se dio cuenta. Pero quiero que vean esto, cómo él se esconde, cómo él tiene miedo, cómo comienza un drama en la vida del ser humano a causa de la desobediencia. Porque antes de esto, los capítulos, el 1 y el 2 de Génesis, lo que habla es de un padre que le dio a un hijo identidad, eres a mi imagen y semejanza, le dio un hijo provisión, de todo árbol puedes comer, le dio autoridad, sojuga la tierra y señoreate de ella. Así era nuestra vida con Dios por medio de Adán hasta que pasara esto. Y entonces el Señor pronuncia una sentencia. No puedo obviamente leer todo el capítulo porque hoy vamos a leer mucha Biblia, pero lo que pasa después es que el Señor comienza a preguntar, ¿qué hiciste tú? La mujer que me diste, este le echa la culpa al otro. Adán dice, bueno, la culpa es de ella. Ella dice, la serpiente me engañó y todo el mundo se repartió la responsabilidad. ¿Y Dios qué hizo? Le dio una sentencia a cada uno. Quiero que sepan que si participas en la desobediencia, de una u otra manera vas a tener una consecuencia personal. No hay tal cosa como que me obligó, me incitó, yo no sabía, no, me llevó a eso. Si participas, vas a tener una responsabilidad. Y para los que son abogados aquí, que yo sé que hay varios, el tema del pecado es como las acciones penales. Son como las acciones penales, personalísimas. Yo no puedo transferir la consecuencia a otro. Es una acción personalísima, así es el pecado. El Señor dice, yo escudriño el corazón para dar a cada quien conforme a sus caminos y a sus obras. Cada uno va a tener conforme a lo que haga. No hay tal cosa como que este me obligó, yo no sabía, el otro me incitó, yo no quise, pero lo hice porque, recuerden cuando hemos hablado aquí de Saúl, que Saúl todo era por la gente, porque temía a la gente, y eso Dios no lo ve como una excusa. Así que le da una sentencia al hombre, a la mujer y a Satanás, en este caso la serpiente. Continúa el capítulo Génesis 3:21 diciendo, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió.
Fue idea de Dios sacrificar un animal para cubrir el pecado del hombre. Fue Dios quien después de la confesión, los 5 fundamentos escriturales que mencioné al principio, de una u otra manera están contenidos en este verso. Primero, porque es el primer momento donde Dios sacrifica un animal por la culpa, por el pecado del hombre, pero también está en el diálogo que Dios tiene con Adán y Eva, está repartido lo que es la confesión, lo que es todo lo que es el sacrificio, la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor mata a este animal para cubrir el pecado. Y es una sombra de Jesús, es una sombra de lo que vendría después, es Dios quien lo hace. Ustedes han visto, por ejemplo, aquellas campañas que se hacen en contra de la comida vegana, que no se maten animales, que no se hagan ropas con pieles. Pues el Señor fue el primer diseñador de modas que hizo esto. Fue idea de Dios, porque a veces la corriente nos quiere llevar por unas cosas que la Biblia es el ancla del alma. Siempre que quiera saber una corriente tengo que ir a la Escritura. El Señor le hizo un abrigo de piel para cubrir la desnudez que produjo el pecado. Continúa diciendo Génesis 22 del 7 al 8. Ya aquí, cuando vamos a hablar, vamos a poner otro fundamento escritural. Vimos que en el caso de Adán y Eva, el Señor lo hace, pero hay un nuevo episodio donde hay otro sacrificio y una manera donde nos vamos a dar cuenta que es Dios quien puede expiar la culpa. Esto no se trata de nosotros, no se trata de las obras, se trata de la gracia. Fue Dios quien mató el animal y cubrió al ser humano. No hay nada que podamos hacer para acceder al perdón, para acceder a la expiación. Y por eso quería, y estoy tratando de poner fundamentos escriturales donde nos demos cuenta que hoy la culpa debe ser quitada. Porque la culpa me da una conciencia todo el tiempo de pecado. Y es necesario que entendamos que esto se trata de Dios. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de Isaac y su padre Abraham. Todos conocemos la historia que Dios lo manda a hacer un sacrificio con su propio hijo. Dice, tu único hijo era el amor de su vida, porque había esperado muchísimos años para que esta promesa se cumpliera. Y entonces cuando llega el momento de tener su hijo, pues el Señor le dice que haga un sacrificio. Y eso forma parte de aquellas cosas que Dios te pide, que son muy atesoradas para ti en tu corazón, pero que en un momento, para poder ver la gloria de Dios y ir a un nuevo nivel de conocer a Dios como proveedor, Él te va a pedir que entregues algo. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Génesis 22, del 7 al 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña están, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, e iban juntos. ¿Quién provee el cordero? Dios. Tal como en esta escena de Génesis, Dios provee el cordero. Aquí se está hablando de Jesús, pero también está hablando de provisión, porque está utilizando ese verbo. Dice, Dios proveerá. ¿Y saben por qué a veces es tan difícil creer que Dios puede proveer? Porque hay obras y condenación. Esto depende de mí, el que no trabaja no come. Esto es mi culpa, esto es mi responsabilidad, estoy así por mi culpa. ¿Sí? Y entonces en esa culpa que es Satanás quien la pone, yo me privo de la gracia. Es imposible creer que Dios va a proveer un cordero. Pero Abraham, que dice que la escritura dice que es el padre de la fe y que la fe le fue contada por justicia. Él no sabía lo que iba a pasar en el capítulo siguiente, pero él le dice a su hijo, Dios proveerá un cordero, aún sabiendo que el cordero era el hijo que llevaba agarrado de la mano. Pero no soltó la fe, por eso es que él es llamado el padre de la fe y su fe le fue contada por justicia. Entonces dice, Génesis 22 del 13 al 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal
con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Amén. Por tanto, se dice hasta hoy, en el monte de Jehová seré provisto. Ya aquí, como dice el pastor Alberto Delgado, apaga y vámonos. Aquí se pueden ir, porque si tú hoy solamente te llevas el fundamento en tu corazón, y ayer le decía a una persona, cada bloque de verdad que tú pongas en tu alma te va a construir una gran fortaleza. Si todos los días pones un bloque de verdad escritural, eso va a construir una gran fortaleza a tu alrededor, como un castillo que el diablo no puede traspasar, porque él traspasa es donde hay mentira, porque hay ruinas. Pero si tú tienes un bloque de verdad cada día, vas a construir una fortaleza. Entonces, ¿cuál es el bloque de verdad? Ese fundamento profundo. Jehová proveerá y en el monte de Jehová seré provisto. De cualquier cosa que tengas necesidad, emocional, material, espiritual, si vas al monte, vas a ser provisto, aun cuando en el camino hacia allá no sabes qué es lo que Dios va a hacer, pero tienes que retener la fe, porque Abraham no fue provisto sin antes él declarar y creer que Dios iba a hacer un milagro, que él iba a proveer. Por eso es que dice la Escritura que él creyó esperanza contra esperanza, porque a Abraham le tocó creer en cosas absurdas prácticamente. ¿Recuerdan la semana anterior cuando hablábamos del pan de vida, del pan del cielo? Que yo les decía, literal, el maná cayó del cielo. Y hay gente que cuando se le dice, bueno, Dios me va a ayudar, ¿qué cree, hermano? ¿Que eso le va a caer del cielo? Sí, sí, porque el maná cayó del cielo. ¿O qué hizo Israel para que el maná cayera? Al contrario, murmuró contra Dios, preferían estar en Egipto, decían que se querían devolver a la esclavitud. Y aún así, Dios proveyó para ellos maná del cielo. Entonces, ¿que algo me puede caer del cielo? Sí, eso es bíblico. Y Abraham, Dios lo ayuda de esa manera y lo respalda de esa manera porque él tenía fe. Entonces, en el monte del Señor seré provisto. Ahora, después de esa introducción, vamos a hablar de la ley un poco, porque los fundamentos no van a ser tan detallados, pero sí quiero que tengamos como una estructura de lo que hay inmerso dentro del tema del Cordero de Dios, que es Jesús. La ley dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre es el elemento espiritual que puede romper el pecado. No hay nada más que pueda hacerlo. Ahora, esta sangre tiene que ser una sangre perfecta. Una sangre donde no haya habido una transferencia espiritual. Es por eso que Jesús es engendrado en el vientre de su madre sin la participación de un hombre humano. ¿Por qué? Si no, habría sido transferida la iniquidad. Entonces Jesús nace de un vientre virgen sin haber sido engendrado por un hombre para que él tuviera la sangre perfecta para ser el cordero. O sea, Dios estaba desde antes de la fundación del mundo preparando el cordero. Como la cena de Pesach, no sé algunos quienes saben acerca de las fiestas de Israel. Cada año, y la Pascua, o lo que la iglesia tradicional llama la Semana Santa, es algo escritural donde Dios le pidió al pueblo que de manera perpetua, una vez al año, recordaran el Cordero. Entonces ese Cordero lleva una preparación. Lo mismo estaba haciendo Dios con el Cordero de Dios. Él estaba preparando a Jesús. Y para poder prepararlo, una vez que lo tenía en el cielo, lo mandó en el vientre de una virgen. Todo esto era intencional. En la Biblia todo es intencional. Entonces él dice que casi todo es purificado con sangre. ¿Y por qué casi todo? Porque el mismo libro de Hebreos dice, el corazón de doble ánimo es purificado por la fe. El corazón no se puede purificar por la sangre. Entonces por eso dice casi todo. Que yo dije, Señor, ¿cómo que casi todo? ¿Y qué es lo que no? Entonces dice el verso exactamente, el corazón es purificado por medio de la fe. Entonces la fe te purifica el doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Dios me ama, no me ama. Pequé, no voy a la iglesia, sí, no, ¿no? Deshojando la margarita. No, la fe en lo que Dios dice
Aunque peques todos los días Dios está ahí para ayudarte. Entonces dice que la forma de que la sangre pueda romper el pecado es que sea una sangre perfecta, que sea implementada la sangre dentro del proceso de la remisión del pecado. Ahora, ¿por qué ustedes creen? Y siempre me gusta hablar de lo que el mundo hace, de cómo Satanás se copia de las cosas del Señor. Siempre vamos a hablar eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero una iglesia religiosa que se sepa los versículos de memoria, pero que cuando sale a la calle no sabe distinguir las cosas de Dios de las cosas del diablo. Porque discernir significa distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Entonces, los brujos hacen derramamientos de sangre. Dependiendo del animal, porque eso es bíblico, del rango del tipo de hechizo, del tipo de conjuro que iban a hacer, el animal, tenía que ser de tantos litros de sangre, grande, pequeño, dependiendo de la posibilidad de la persona. ¿De dónde sacaron esto los brujos? De la Biblia, de Levítico, que tiene toda una estructura de si pecaste de esta manera, trae una tórtola, y van así, trae un becerro. El presidente Hugo Chávez pactó Venezuela con un animal de 4 patas que trajo de África en un container, en una montaña que se llama Sorte. En el monte del Señor seré provisto. Entonces los brujos van y se hacen una montaña y matan ahí animales. ¿Ustedes creen que eso es intencional? Claro, lo sacan de la Biblia. Y donde ustedes vean que maten una gallina, un pollo, cualquier cosa, hay brujería ahí, hay hechizos ahí. Hay un derramamiento de sangre intencional. Y si este derramamiento quita el pecado del mundo, ¿qué creen ustedes que hace el otro? Te ata. Y si alguno ha participado en eso, hoy es necesario que cuando vayamos a orar, le pida perdón a Dios. Porque eso es una atadura grandísima. Entonces, bueno, perdón, los pandilleros, ¿qué hacen? Córtate para que puedas formar parte de las pandillas. ¿Sí? Hay una prédica en YouTube, se la recomiendo, se llama La bendición de cada linaje. Yo la hice en Miami, en una iglesia en Hollywood, y había un pastor en primera fila que me permitió contar su testimonio, donde este pastor a los 13 años, para pertenecer a una pandilla, le mandaron a cortarse aquí para que él sea apto. Y estaba en primera fila mientras predicábamos ese día. Y ahí en detalle hablo de la sangre, porque hoy lo estamos viendo por encima para hacer una estructura. Entonces, la ley establecía que la expiación era por medio de la sangre y Dios da una instrucción al pueblo de cómo deberían ser los sacrificios y cómo se debería tratar el pecado. Ahora sí estaríamos hablando de pecado. Lo que pasó con Adán y Eva es desobediencia. Esto es pecado, ¿por qué? Porque ya Dios lo había estructurado, como el derecho penal. Algo no es delito a menos que esté tipificado en la ley como delito. Si no es ilegal, pues es legal. Entonces, ya cuando el Señor da un descarte de todo lo que era pecado, de lo que no se debía hacer, ahí es donde realmente yo me convierto en un pecador. ¿Por qué? Porque la ley es el pecado, es la transgresión de la ley. O sea, algo no puede ser pecado si no está en la ley, que son los famosos derechos legales por los cuales oramos en las maldiciones generacionales, o lo que dice el libro de Colosenses, actas contrarias. ¿Qué es un acta contraria? Yo lo llamo un cheque en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque la ley tiene los derechos legales y esta ley te dice no hagas esto. Cuando tú lo haces, es como si tú firmaras el cheque y le pusieras al portador. No sé si saben lo que es un cheque al portador. Es un cheque que se puede cobrar sin problema. Entonces está firmado y cuando te pasa algo, porque dice la escritura, la maldición no viene sin causa, el día que se te manifiesta esto, tú dices, pero ¿por qué me pasó esto? Y es porque el diablo está parado en la taquilla del banco. Y entonces le dicen, pero usted se llama fulanito de tal, mire, aquí está su firma, esta es su chequera, aquí están los números suyos. Sí, eso es darle a Satanás un derecho legal, que tú transgredas la ley, que tú la norma diga no y tú hagas sí. Eso es un derecho legal. Entonces, Levíticos 14, 24 al 25, vamos a leer solo hasta el A, dice, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y luego de aceite
y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, miren cómo se llama el cordero, y el sacerdote tomará la sangre de la culpa. ¿Para qué era la expiación? Para quitar la culpa. Incluso el propio cordero se llamaba el cordero de la culpa. Esa frase, el chivo expiatorio, ¿lo han oído? Pues es el que llegó al compañero de trabajo que no sabe nada y le echamos la culpa. Ah, fue él, porque como él no se sabe defender, eso es un cordero expiatorio. Entonces, aquí este cordero se llama el cordero de la culpa. Ningún hijo de Dios tiene que tener culpa. Eso es demoníaco. Y se los voy a ir explicando cuando trabajemos la conciencia. ¿Por qué? Porque la culpa no es suya ni es mía. La culpa es del diablo. Y eso suena muy, no, pastora, entonces pequemos aquí como queramos. Pero es que tenemos que tener clarísimo las estructuras mentales para saber cómo anclar nuestra alma a esto. La culpa es de Satanás. Entonces, cuando la iglesia tradicional enseña esto, por mi culpa, por mi culpa, por mi... Esto es una cosa demoníaca. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si este cordero, que es un animal en Levítico, se llama el cordero de la culpa, y Cristo se llama el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces, ¿por qué yo voy a declarar que eso es mi culpa? Esto es una atadura, y no es una atadura pequeña. La Escritura dice, me até con los dichos de mi boca. Si yo declaro por mi culpa, y eso es un flagelo, cada domingo repite, hermano. Ningún hijo de Dios tiene que hacer eso. Hay una forma de acceder a esta expiación y una vez que lo hago, quedo libre y eso tengo que recibirlo por fe. No va a pasar toda la vida atado a lo que hice en el 1900. No, porque eso no es de Dios. Entonces estarías pisoteando, dice el libro de Hebreo, la sangre del que te limpió. Estarías rechazando la gracia. ¿Cómo vamos hasta aquí? Pueden respirar. Entonces, ley que incluye todo el conocimiento de lo que Dios dijo, no. La omisión también, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, tal cual como la ley penal. Usted tenía una obligación de asistir a alguien que se está asfixiando, no lo hizo, esa omisión también es delito. Delitos de omisión, lo mismo pasa en la Biblia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ah, que yo no tenía conocimiento. Bueno, la Biblia dice el que lo sabía, ¿no? Ok, Deuteronomio 17:1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Fíjense que en Deuteronomio se dice que el cordero debía ser perfecto. El cordero no debía tener mancha, no debía faltarle un ojo, una pezuña, una parte de su cuerpo, no debía estar ya en otro rito, habiendo participado de otra manera porque se contaminaba, era algo abominable. Es por eso, y todos estos versos apuntan a Jesús como cordero. ¿Por qué? Porque Jesús dice que este cordero, si estaba manchado, dañado, era abominable ante los ojos de Dios. ¿Eso qué significa? Que hubiese pecado en el caso de Jesús. Si Jesús hubiese pecado, porque hay mucha gente que habla de él, como que tenía un noviazgo con María Magdalena y cosas de estas que son realmente abominables. Dice, si el cordero tuviese una mancha, no es digno, no es apto de ser sacrificado por la culpa. Y esto está hablando de los animales, pero es una sombra de lo que venía de Jesús. Entonces Jesús es digno porque no tenía pecado. ¿Qué es la culpa? La consecuencia de haber transgredido la ley. Pecado es, primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Es tal cual como el Código Penal. Lo mismo que es delito es pecado. ¿Por qué? Por eso el Señor dice, estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque infringe la ley que yo te dejé allá, la que te dije, lee y no lo hagas. Para poder acceder a la gracia,
tengo que salir de esta ley, de las consecuencias de esta ley, pasar por el sacrificio de Jesús, ir a la gracia. Porque no hay nada que yo pueda hacer para pagar. Por ejemplo, aquí en la tierra se puede pagar cárcel, se pueden pagar multas, se pueden pagar cualquier tipo de reparación de daño, pero en el Señor no. Por eso es que las obras son dañinas. Por eso es que rece esto, haga esto, de tanto, es dañino. Porque eso contradice la escritura. Gracia viene de gratis. Pero es difícil creer que algo es gratis cuando nos han enseñado que todo tiene un precio, que todo hay que hacer algo, que todo depende de ti. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando el Señor mató el animal y los vistió? ¿Qué hizo Abraham para que el cordero fuese puesto ahí en el zarzal? ¿Qué hizo? Nada, solo creer. La gracia se recibe por fe. Amén. Entonces, pecado es infracción de la ley y ahora vamos a hablar de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es nuestra voz interior, que comienza con nuestros padres. Cuando tú tienes un padre, una madre, un hermano mayor que sea influencia, alguien importante, un maestro en tu niñez, y te comienza a decir adjetivos calificativos negativos, tú no puedes, tú no sirves, tú todo lo haces mal, por eso te va como te va, eso genera tu voz interior. Eso se convierte en tu diálogo interno. Si esa voz no está alineada a lo que Dios dice de ti, eso va a conducir tu vida entera. Porque la Escritura dice, lo que el hombre piensa dentro de sí mismo o en su corazón es. Así que nuestra vida es un reflejo de nuestra voz interior. Si Dios te da una orden y te dice, tú puedes, y tú dices, yo no puedo, no puedes. Cuando una persona ya físicamente, porque hay mucha gente que dice, no, yo vivo orando y Dios me habla y tiene una vida un desastre, pues siempre digo, si Dios te habla, eso se tiene que manifestar en el mundo físico. Tú tienes que vivir y manifestar obras conforme a la fe y al diálogo interno que tienes. Porque la vida es idéntica al fruto. Y el fruto es idéntico al pensamiento interno, que se llama conciencia. El alma tiene emociones, voluntad y mente, y el espíritu tiene la conciencia y la percepción. Así estamos divididos por dentro. Entonces la conciencia es algo espiritual. La conciencia es nuestra voz interior y vamos a ver Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos según sus razonamientos. ¿De qué hace la conciencia? Dos cosas. Me acusa o me defiende. Cuando haces algo mal, la conciencia de una vez te dice, yo no voy a ir contigo por ahí. A mí me pasa muchas veces. Hago algo, digo algo y viene el Señor, buena. ¿No les pasa? La Escritura dice, si alguno tiene confianza en su corazón, si tu corazón no te reprende, confianza tienes en Dios. Pero cuando el corazón de una vez te dice, eso que hiciste está mal, esa es la conciencia. Porque dice que está escrito en la conciencia. Y ella te ayuda. Hay algunas mujeres que nos llaman la voz de la conciencia. Entonces, usualmente somos así. Oye, mira, esto otra vez, te dije que no. La voz de la conciencia. A veces ellos no quieren esa ayuda, pero nosotras se la damos gratis. Pero ciertamente la conciencia es una ayuda, pero ella puede volverse una enemiga también. Porque la conciencia puede volverse una prisión. Estás así por tu culpa, los errores que hiciste, lo que cometiste, y ese diálogo interno, perdiste la vida, se te fueron las oportunidades, otra vez lo haces mal, otra vez te quedaste sin nada, otra vez hiciste lo que no era, y esa conciencia se vuelve una enemiga. Es importante saber cómo estamos estructurados por dentro, porque ese pensamiento interno va a modelar nuestra vida. Sí, imagínense a alguien que tiene la conciencia culpable y Dios le dice, yo te voy a usar, yo te voy a levantar, vas a hacer esto, y no lo puede creer, no lo puede ejecutar, porque la conciencia una vez le dice, ¿qué? Así como las mujeres. Sí, no me digas, eso no, yo no sé, ¿quién te dijo que tú ibas a ser alguien importante? Ahí empieza la conciencia, ella se vuelve una enemiga, pero cuando está en justicia, le dice, claro que sí,
Dios te llamó. Dios, ¿no te acuerdas que cuando eras pequeño tu mamá te dijo que eras inteligente, que podías, que lo ibas a lograr? Y la conciencia te ayuda a lograr las cosas. Pero si te reprueba, entonces dice que el verso mismo dice que la conciencia me puede defender o acusar. Y en este caso vamos a ver dos ejemplos bíblicos de las dos situaciones. Juan 8:9. Este es el episodio de los fariseos demandando que la ley apedreara a la mujer adúltera. Pero ellos, al oír esto, porque Jesús le dice, lance la primera piedra el que esté libre de pecado, la conciencia es de pecado, al oír esto, acusados en sus conciencias, salieron cada uno, comenzando desde el más viejo hasta el más postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué les parece? Cuando ellos iban a acusar, el diablo le dijo, sí, no me digas, tú tienes un poco de pecado guardado, porque dice que del más viejo fue el que salió primero. ¿Saben por qué? Porque había vivido más, tenía más recuerdos, había hecho más cosas. Pero miren cómo de una vez la conciencia, cuando ellos fueron a levantar juicio, la conciencia los reprobó y se fueron de ahí. No, mejor dejemos así. Y se fueron. Y solo quedó Jesús, porque Jesús tiene su conciencia limpia. Pero vamos a ver entonces, este es un ejemplo de que la conciencia te acusa, como en el caso de los fariseos. Esto con lo de los fariseos podríamos durar aquí hasta mañana hablando de ellos, porque es la hipocresía y es la forma como ellos se conducen espiritualmente lo que produce esto. Para eso lean el capítulo 7 de la orfandad, que yo lo explico bien. Pero vamos a ver ahora algo donde la conciencia te ayuda. Dice Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, Pablo hablando, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Otro verso dice, tengo una conciencia limpia para con Dios y los hombres. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra tener una conciencia limpia? ¿Cómo Pablo es tan descarado de decir, tengo una conciencia que me da testimonio en el Espíritu? Si Pablo era un sicario de la época. Pablo era un homicida. Porque a veces romantizamos a Pablo. Ay, Pablo. Pero Pablo mataba a los cristianos. O sea, cometió homicidio. Y cuando yo voy a las cárceles a hablar con los presos, que usualmente los privados de libertad, ese es uno de las personas que Dios ha puesto en mi corazón para ayudar, le pregunto a todos ellos quién está ahí por homicidio. Porque son como el apóstol Pablo. Pero Pablo dice, yo tengo una conciencia que da testimonio en el Espíritu. Así que esta conciencia lo defendía. Una conciencia limpia para con Dios y los hombres, dice el libro hebreo. ¿Cómo se logra tener una conciencia digna? ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver ahora el sacrificio. No crean que lo de la conciencia lo voy a dejar ahí, lo voy a explicar después en el proceso. 4, el fundamento 4, que es el sacrificio. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mismo se proveyó de un cordero. ¿Saben por qué? Porque la orden, que está toda en el libro de Éxodo detallado, era que el sacerdote entrara en el lugar santísimo, matara al cordero, y el cordero era una expiación anual por los pecados de todo el pueblo. Entonces todos ellos iban, confesaban sus pecados, el sacerdote debía estar limpio, debía haber hecho un proceso de purificación para tener un poco de dignidad de entrar al lugar santísimo a hacer el sacrificio. Donde ese sacerdote no estuviera en justicia con Dios, no era aceptado el sacrificio y todo el mundo se enteraba. Eso es lo bueno de que Cristo presenta sacrificio, pero Él siempre es digno. Porque un ministro te puede fallar, un ministro puede predicar y estar en pecado, pero Jesús nunca va. Él es un sacerdote, un ministro, bueno, y aquí lo hemos conocido como pastor, como Señor, y él siempre está digno. Entonces, Jesús era el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado. Cuando Juan lo ve caminar hacia él, dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque ya no eran los animales, ya no era el sacrificio que no podía resolver el problema, porque el pueblo
Ya tenía esto como una pesca deportiva, ¿no? Voy, pido perdón, el sacerdote expió, él fue aceptado porque se consumía todo el altar, fue aceptado y al día siguiente iba y pecaba, porque yo sabía que, bueno, en 364 días vuelvo aquí. Y eso no podía resolver el problema del pecado. Entonces el Señor, que ya esto él lo había ideado, se provee de Cristo, otra vez lo hace, el Cordero de Dios. ¿Cuántas veces vemos que es la provisión de Dios? Lo que pasó en el Edén, lo que pasó con Abraham, lo que pasó aquí, y no puedo poner más ejemplos, pero hay muchos. Cuando vemos el hijo pródigo, cuando vemos el hijo pródigo que viene en su inmundicia, cargado del mundo, de donde había estado por todos esos lugares, con rameras, haciendo desastres, que incluso contaminado, porque lo peor que le podía pasar a un judío era estar cuidando cerdos. Era algo inmundo para cualquier judío, abominable. ¿No saben? En la historia, como los españoles para profanar a los judíos los obligaban a comer sangre además que bíblicamente ya lo hemos hablado, que no se debe comer sangre de cerdos, para profanar lo más posible. Entonces para un judío era algo terrible que alguien estuviera apacentando cerdo, y no solo eso, queriéndose comer la comida de ellos, cuando tenía banquetes en su casa con su padre. Y cuando él viene a su padre, el papá dice, maten el becerro gordo. ¿Qué creen ustedes que es eso? Una vez más, un sacrificio modelando a Jesús. Y el Padre, ¿quién es? Dios como papá. Es una parábola que muestra a Dios como papá. Una analogía de Dios. Y el cordero que es sacrificado cuando se le pone el vestido, el calzado, el anillo, es otra vez Dios ayudando al hombre. Y Dios te va a ayudar todas las veces que tú necesites. Nunca se crean la mentira del diablo de me voy a esconder. Bueno, porque es que ya he ido 10 veces y han orado por mí 10 veces y he confesado 10 veces lo mismo. Hazlo 11, hasta que hasta que lo venzas, hasta que eso se destruya en ti. Pero lo peor que puedes hacer es ir a esconderte, porque este hijo pródigo le pasa todo eso, quizás él tendría pena de volver a su papá en ese estado, cuando él era, como dicen los barranquilleros, el pechiche del papá, y el papá lo tenía bañadito, pulido, y le da su dinerito, toma, la herencia. Imagínense para él volver todo mugroso, sucio en ese aspecto, pero no importa que vengas así, es preferible que vengas así a que el diablo te lleve. Entonces Juan dice, es el Cordero de Dios, y Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más? Todo este capítulo le aconsejo que lo lean. Hebreos está hablando de el sacerdote, de cómo el sacerdote entraba y esto una y otra vez no podía lidiar con el pecado. Entonces dice Hebreos, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que puedan servir al Dios vivo? Fíjense que la sangre te puede limpiar la conciencia. El sacrificio de ese cordero lo que quiere es expiar la culpa. Eso es lo que hace el cordero. Que tú no tengas una conciencia de pecado, que tú no tengas una conciencia que te acuse. Porque esa conciencia que te acusa te va a llevar a una vida desdichada, desgraciada. ¿Qué significa la palabra desgracia? Estar sin gracia. Y eso pasa cuando tenemos una conciencia que todos los días me está diciendo, te lo dije. Entonces, ¿cómo hago para acceder a esa gracia? Hay dos formas de acceder: confesión y arrepentimiento. Cuando yo confieso y me arrepiento, hay una transacción en el mundo espiritual. En el momento que tú oras esto, puede ser que tú digas, bueno, no sé si esto me va a cambiar la vida, pero tienes que recibirlo por fe y esperar lo que Dios va a hacer. Porque esta es la única forma de que el mérito sea de Cristo y no tuyo. Porque si yo me justifico de lo que hago, pierdo la justificación de Jesús. Si yo simplemente me arrepiento y confieso, hay una transacción, donde entonces la justicia es de Cristo y no mía. Yo, claro, voy a perder mi dignidad en esa confesión, en ese arrepentimiento, pero no importa, porque el digno
El justo me va a justificar, pero si yo me justifico a mí mismo, no hay forma de acceder a él. Entonces, el rey David hablando, Salmo 32:5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Fíjense que ahí el rey David estaba cansado de lidiar con lo que había hecho y estaba teniendo oculto lo que hizo. También él también habla de que los huesos se entristecieron cuando él halló su pecado. El que no confiesa el pecado no prospera, dice la escritura. Entonces Dios no quiere condenarte, Él quiere salvarte de ahí, Él quiere sacarte de ahí, pero necesita que seas valiente. No importa si te partes tú en medio de esa confesión. Total, todos estamos en pecado, no hay uno bueno, dice la escritura. Nadie bueno, nadie que busque a Dios, por cuanto todos pecaron. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Lo peor que podemos hacer es creer que somos dignos por lo que hacemos, por lo que estudiamos, por dónde vamos, por cómo hacemos las cosas. Mentira. Solo Jesús es digno. Entonces el rey David encuentra una forma, me imagino que en su adoración, porque la adoración es algo profético que te abre el mundo espiritual. Y él dijo, ya sé lo que voy a hacer. Entonces dije yo, como si una idea viniera a su cabeza, declararé mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Y además de la confesión está Hebreos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta es la forma más eficaz de erradicar el pecado, porque sin sangre no hay remisión de pecado, no hay obra. El sistema de las obras, el sistema del merecimiento, no hay nada que puedas hacer, porque si tú hicieras algo y Dios te lo validara como para quitarte el pecado, tú te podrías jactar de eso. Y el Señor dice, yo no comparto mi gloria con nadie, para que no haya jactancia en ti, el mérito es mío. Si tú te arrepientes, yo hago una transacción contigo. Te doy mi justicia, te hago justo, pero porque yo soy el justo. Y ahora sí, el fundamento número 5, que sería la gracia, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué dice la escritura lo que recibimos de nuestros padres? Porque está hablando de esa iniquidad generacional que viene desde Adán. Y dice entonces, esta iniquidad fue sacada o expiada por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como un cordero digno, apto para poder hacer eso. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Fíjense que dice gratuitamente. No tienes que hacer nada, solo creer. Solo la fe te es contada por justicia. Solo la fe puede hacer esta transacción. Por eso es que Cristo es crucificado en un madero. Y por eso es que en el desierto le dicen a Moisés, levanta una serpiente para que los que lo vean se sanen. Y la gente dice, pero ¿por qué una serpiente? Porque eso éramos tú y yo. Porque ese es el diablo crucificado ahí. Porque Jesús fue crucificado como una serpiente. Fue crucificado, o sea, la cruz era un altar de sacrificio, lo mismo que Levítico y Éxodo. Era crucificar el pecado y él tuvo que sacrificarse. ¿Para qué? Para que existiera una transferencia. Por eso es que en ese libro de Éxodo dice que a Moisés se le manda a levantar una serpiente y después dice en los evangelios que esa era una sombra de Cristo, pero hay gente que dice, pero ¿por qué una serpiente? Algo tan feo, ¿por qué no un cordero? Porque ese era el pecado. Exacto. La serpiente antigua, el diablo, lo que opera, la iniquidad, el pecado. Él fue crucificado, como dice la escritura, era maldito aquel que era puesto en un madero. Entonces, si Cristo pagó el precio de la culpa, ¿por qué yo tengo que cargar con esa mochila llamada culpa? Eso sería desconocer los méritos de la sangre del cordero.
Yo creo que hoy van a amar más a Jesús de lo que ya lo amaban, porque si no, no tendríamos acceso al perdón. Podríamos tener cualquier otra cosa en la tierra, menos el perdón del pecado. Por eso es que el Cordero de Dios dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin el Cordero no hay forma de ser libre del pecado, de ser libre de la culpa, de la condenación. Hebreos continúa diciendo, 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la ¿qué? De la gracia. Ahora este trono se llama el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa eso? La gracia que necesito hoy. ¿Qué es algo oportuno? Si alguien te presta dinero y tú le dices, mira, hoy necesito pagar. Bueno, yo mañana se lo doy. ¿Eso es algo oportuno? No, pero déjame cobrar el 30 y yo te lo presto. Yo te ayudo, hermano, claro. Pero es que hoy, algo oportuno es algo que llega a tiempo. Entonces, esa gracia está disponible, dice, para hallar el oportuno socorro. Cada día tiene cosas, cada día hay afán, cada día hay problemas, cada día pasan cosas. Entonces, yo puedo ir confiado delante del trono de la gracia para hallar esa porción oportuna que necesito para hoy. Es hoy que la necesito. ¿Sí? Porque me meten en la lista negra, la lista de los morosos, me cobran interés, se me muere el paciente que necesita algo urgente, o sea, miles de cosas donde la gente se encuentra en una encrucijada. Ve al trono de la gracia. Pero quiero que vean porque dice, acérquense confiadamente. Esto se lo escuché predicar un pastor y me impactó. Moisés sabemos que representa la ley, ¿cierto? Cuando Dios le habla a Moisés por primera vez, Éxodo 3:5, esto fue lo que Dios le dijo. Y Jehová le dijo, no te acerques. No te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. En la ley, no te acerques. En la gracia, acércate confiado. ¿Por qué confiado? Porque todo el mundo sabe que el que entraba en el lugar santísimo, sin ser el sacerdote purificado, el sumo sacerdote, quien era habilitado, se moría si entraba ahí. Porque tenía que tener toda la solemnidad. Por eso es que Cristo rompe el velo para que podamos ir cada uno como si fuéramos un sacerdote ahí a orar. Pero a uno le dice, cuidado, no te me acerques, porque tú eres el pecado, tú eres la ley. Pero ahora dice, la gracia, ven, habla conmigo, ¿qué necesitas? ¿Necesitas algo hoy? Pídemelo. Eso es lo que es el trono de la gracia. Eso es algo maravilloso. Y dice confiado, confiado como, ¿recuerdan la reina Esther cuando se iba a acercar a Asuero? Se podía morir si Asuero no extendía el cetro, porque esa era la orden, el que venía delante de un rey sin ser llamado podía ser susceptible de muerte. Había un temor de que, ¿y si el rey me mata porque entré? ¿Y cuándo me llamará ese rey para decirle lo que yo necesito? Pero aquí dice confiado, no te va a pasar nada. Ya para terminar, casi, el sacrificio de Jesús quita el pecado. Vamos a leer 2 porciones bíblicas más. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, hablando de la sangre. Pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos con figuras del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, sino cada año con sangre ajena, que está hablando del Cordero. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de esta manera estableció a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fíjense que hay un sacrificio una sola vez, un sacrificio eterno y para siempre. No hay necesidad de más sacrificios. Dios no quiere que hagas más nada. Ya lo hizo todo.
Y eso sí, es que ya Él lo hizo todo. En cuestión de hacer lo que hablábamos al principio, ¿no? Que las personas dicen no hay maldiciones generacionales. Si tú estás viviendo algo que no sea igual como la Escritura lo dice, por ejemplo, estoy enfermo, estoy endeudado, si la Escritura contradice esto para los hijos de Dios, pues hay algo que está operando. Pero no tiene nada que ver con que yo tenga que hacer algo, servir, diezmar, cosas como estas, no, porque el tema de la gracia solo es por fe. La gracia se recibe por fe. El perdón de pecados es por gracia y la gracia es sacrificio, sangre. Yo no puedo pagar esto con nada. Y aquí donde la religiosidad se aprovecha de la gente, traiga esto, sirva, y no solo en los términos cristianos, sino también las procesiones, camine 10 cuadras descalzo, vestido de morado. Eso es una forma de comprar el perdón de pecado, de que Dios me responda. Y no hay nada que podamos hacer para poder acceder al perdón de pecado más que por la fe en Cristo. Amén. Entonces vamos a leer dos cositas más, Apocalipsis, porque me gusta llevarlos desde Génesis hasta Apocalipsis cada vez que hacemos una prédica de la unción de Jesús, para que podamos ver cómo está presente durante toda la Escritura esa riqueza de Jesús. Y al final de todo esto, Él también seguirá siendo el Cordero. Dice entre muchas cosas Apocalipsis que no habrá oscuridad porque el Cordero mismo alumbrará todo. Pero vamos a leer este pasaje, capítulo 5 de Apocalipsis, que se llama El rollo y el Cordero. Sabemos que esto lo escribió Juan, y Juan está diciendo lo siguiente: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos que estaba me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué contenía este libro? Contenía los juicios que iban a venir sobre la tierra. Pero Juan está llorando porque dice: no hay nadie digno, no hay nadie que pueda. La dignidad se la ganó Jesús el día que lo crucificaron. Ese día Él se hizo digno. Y por eso Dios lo puso en el más alto nivel, lo levantó hasta los sumos y lo puso como el Cordero de Dios, pero ahora glorificado. Ya no era el Cordero sufriente que iba a ser sacrificado, sino una vez resucitado, Él ya tenía una autoridad, como las estrellas de los soldados, los militares. Ahora Él tenía un rango. Y dice que no había nadie digno y Juan lloraba por esto. Y el verso continúa diciendo: y aquí en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba en gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno de los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrirlo. Y miré y vi un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha en el que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, todos con arpas, con las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjense que dice digno. Ustedes han conocido una persona que por más que haga cosas malas se mantiene digno. Digno solo es Jesús. Y nosotros por medio de Él, cuando hablamos de Él, ¿eres justo? ¿Eres santo? Sí, porque el Señor me justificó, porque el Señor me santificó. Pero una persona digna en su propia conciencia, digna en sus propias actuaciones, es una arrogancia. Porque para ser digno, miren cuando Jesús abre esto, toda la creación que estaba ahí se postró de ver que Él era el único digno de abrir ese libro. ¿Por qué digno? Porque se lo ganó. A Jesús le costó la sangre misma de su propia vida, la dignidad. Entonces hay gente que es digna y nunca se entrega. Intacta la dignidad, aunque haga todo mal.
Eso tenemos que analizarlo, pero dice después acá que los que estaban ahí cantando decían, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, toda lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y de su número que eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, todo lo que hay sobre la tierra, Cristo es digno de recibirlo. Solo Él es digno. Y al estar sentados en el trono y el cordero, sea entonces la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Así termina esta historia en Apocalipsis hablando del cordero. Hay otras cosas, pero las dejé por fuera por el tema tan extenso. Pero quiero que vean que, número uno, como una conclusión, tenemos que llevar eso que hemos hecho, que nos acusa, que es ese diálogo interno, delante del trono de la gracia. No importa lo que sea. Si es algo muy grave o muy pequeño para Dios, todo es igual. El que peca en una cosa se hace pecador de toda la ley. ¿Sí? El pecado somos nosotros quien le ponemos como niveles. Esto es más grave, esto es menos grave, pero para Dios solo es pecado. Entonces, ir delante del trono confiados, confesar, sacar esa iniquidad, esas cosas con las que hemos estado luchando, entender que la justificación y la expiación del pecado solo es por la sangre perfecta de Jesús, porque si yo me degollara hoy, mi sangre no valdría nada. No hay forma de pagar, ni aunque me muriera por esto, podría pagar. Entonces Jesús ya pagó el precio, no debo tener jamás una conciencia culpable, porque en el momento que yo me confieso esto, lo saco de mí, no acepto condenación para los que están en Cristo. Una vez que yo ya confesé, mi conciencia no me vuelve a acusar, como en el derecho penal. No hay una persecución del Estado 2 veces por el mismo delito. ¿Sabemos eso o no? Bueno, es derecho, pero no se puede una persona que ya fue juzgada por algo volver otra vez a abrir un juicio por él. Entonces, así mismo es el pecado. Si yo confesé y la sangre de Cristo vino sobre mi conciencia en esa porción de pecado, no hay forma de que otra vez ese pensamiento vuelva a recordarme. No lo acepto, porque eso se llama condenación. Ya eso no es bíblico. Ya yo eso no lo voy a recibir, porque el Señor dijo, no hay condenación para los que están en Jesús. Entonces, y otra cosa es saber que Jesús es el Cordero y que Él es digno y que en un momento Él va a abrir un juicio sobre toda la tierra, pero que ese Cordero inmolado me va a resguardar a mí de lo que va a pasar más adelante. ¿Por qué? Porque yo voy a ser expiado en mi pecado por medio de su sangre. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie para orar. No sé cuánto tiempo me tardé hoy. Les pido perdón. Vamos a ponernos de pie para orar. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque tu palabra es una gran lámpara, Señor, pero también un gran espejo donde podemos encontrarnos, donde podemos conocernos y también conocerte a ti. Hoy venimos delante de ese trono, quien tú has dicho que no solo se llama el trono de la gracia, sino que podemos venir confiados, no con condenación, no con tristeza, Señor, sino con la convicción de que por medio de tu sangre hemos sido justificados, hemos sido lavados. Señor, hoy ponemos todo lo que nos esté acusando delante del trono. Hoy queremos pedirte perdón. Hoy no queremos encubrir más nuestra iniquidad. Hoy queremos reconocer que hemos pecado, Señor, que nuestros padres, abuelos, bisabuelos también han pecado, Señor. Pero tu sangre es poderosa para romper fortalezas de maldad, porque tu palabra dice que tú viniste a deshacer las obras del diablo. Así que hoy te pedimos que todos los que estamos aquí seamos expiados en todo pecado, Señor, por medio de la unción del Cordero de Dios,
por medio de ti, Jesús, que eres el único que puede limpiarnos de pecado. Hoy te pedimos que todo lazo consanguíneo, Señor, de maldición sea roto por medio de la sangre de Jesucristo, la sangre que es digna, la sangre de aquel que puede y que ha dicho en su palabra que para él no hay nada imposible. Señor, sea lo que sea, que cada uno esté esperando, ven con el oportuno socorro y suple cada corazón, cada alma, cada vida, Señor, porque sabemos que tú no mientes, que tu palabra es verdad. Así que te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y si alguno ha hecho, Señor, un pacto de sangre, hoy lo ponemos también delante de ti. Y te pedimos perdón para que todo pacto de sangre se rompa, Señor. Y Satanás hoy pierda el poder que ha tenido hasta este día con los que están aquí y con los que nos escuchan en línea, Señor. Te damos gracias porque tú eres poderoso, gran Cordero de Dios. Y te damos gracias a ti, Padre, porque sabiendo la necesidad, enviaste a Jesús como un Cordero inmolado. Gracias por hacer eso, Señor. Gracias porque tu gracia es gratuita y está disponible para todos aquí en la tierra, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, quien es digno de recibir la alegría de nuestro corazón, el gozo, porque tú dices estar siempre alegre, Señor. Llévate la gloria, la honra, la alabanza, pero también el gozo que es nuestra fortaleza, saber que te tenemos a ti como el Cordero de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.